Buenas noches, mis queridos hermanos. Que el Señor les bendiga abundantemente, es mi deseo. Y agradecerles también porque podemos reunirnos en esta noche nuevamente en una entrega más de perspectiva bíblica. Todavía recuerdo esa semana en donde el Señor puso en mi corazón que debíamos dedicar 1 hora más a la semana para estudiar la palabra del Señor, en una publicación abierta, en una invitación, en una convocatoria en donde todos, sean miembros o no de la congregación, de nuestra iglesia, se pudieran conectar y fuera en directo o en diferido aprender la palabra del Señor. Bienvenidos a esta última perspectiva del mes de febrero, en el que hemos estado estudiando la serie La Voluntad de Dios. Tengo algunas preguntas para usted, pero antes de eso quiero invitarles a que nos tomemos unos minutos para orar a nuestro Dios y además también para repasar los 2 versículos que llevamos ya de los desafíos de este año 2025. El verso lema del año, que fue también el verso desafío de enero, y el de febrero que ahora tenemos esta semana para seguir repasando y tratar de tenerlo en nuestro sistema de vida. Démosle gracias a Dios en una oración. Acompáñeme, por favor. Padre, en esta hora estamos agradecidos el que podemos estar delante tuyo y podemos dedicar este tiempo para glorificar tu nombre. Y además para estudiar tu palabra, hacerlo juntos y que podamos nosotros acercarnos un poco más al conocimiento de tu verdad y que podamos entender lo que tú nos quieres decir a través de este estudio. Gracias por el deseo de mis hermanos de poder conectarse, estar juntos en esta oportunidad, una vez más para glorificar tu nombre, para aprender de tu palabra, para depender de ti, Señor. Ponemos delante tuyo todas nuestras peticiones, aquellas que han sido expresadas a nivel de iglesia, aquellas que son expresadas a nivel personal. Tú las conoces. Tú sabes lo que hay en el interior de nuestro corazón. Tú más que nadie conoces nuestras necesidades y también conoces nuestros deseos. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que tú obres de acuerdo a tu voluntad. Es lo que hemos estado estudiando. Señor, que todo lo que pidamos, tal y como Jesucristo nos lo dijo, de acuerdo a tu voluntad que sea hecho. No podemos pensar o recibir o querer recibir nada que no esté dentro de tu voluntad. Aquellos que tienen una situación de salud, Señor, queremos pedirte que tú les hagas entender, les hagas comprender el por qué están en esa situación. Pero no solo eso, Señor, sino que también tú traigas sanidad a su cuerpo. Oramos por aquellos que están pasando por una necesidad de trabajo. Abre puertas, Señor. Te pido por aquellos que teniendo una necesidad de trabajo, pero no saben por dónde empezar. O tal vez están en alguna situación de desánimo y no quieren empezar. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, te pido para que tú les tomes en consideración para ser bendecidos y también que puedan ser de bendición a otros. Gracias te damos en este tiempo. Oramos para que tu palabra sea encarnalizada, como sea, tú nos entiendes, que podamos internar en nuestro sistema tu palabra, Señor, y que podamos obrar de acuerdo a tu voluntad. Bendito sea tu nombre, Jesús. Te damos infinitas gracias. Amén y amén. Bueno, repase conmigo los 2 versículos que llevamos ya en este año. Primero de Reyes, capítulo 8, versículo 5.
en su primera parte nos dice que ponga en nosotros el deseo de hacer su voluntad en todo y de obedecer. Primero de Reyes 8:5. De nuevo, digamos lo que ponga en nosotros el deseo de hacer su voluntad en todo y de obedecer. Primero de Reyes 8:5. Ahora el mes de febrero, que ya estamos terminando, Romanos 6:12. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. Romanos 6:12. Una vez más, Romanos 6:12. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. Romanos 6:12. Siga repasando usted estos versículos. La palabra de Dios debe de ser viva y eficaz en su corazón, y que esa misma palabra sea la que el Señor nos ayude a que cada vez nos mantenemos alineados a su voluntad. ¿Se ha dado cuenta cómo nosotros, los que enseñamos la palabra del Señor, estando en un tema, estamos como constantemente enfatizando el tema que estamos estudiando? Y eso es muy natural. Si usted en algún momento también ha estado en este tiempo, en estos 2 meses que hemos estudiado esta serie de la voluntad de Dios, se ha tomado a la tarea de ingresar, de integrar a su vocabulario. Si Dios quiere, ¿cuántos lo han dicho? Si es la voluntad de Dios. La misma escritura nos enseña, tú que dices que voy a ir y vas a sembrar y vas a cosechar y vas a hacer y vas a ir allá, y no sabes que en la noche de repente vienen a pedir tu alma. Mejor di si Dios quiere. Bueno, tenemos que integrar a nuestro vocabulario cada vez que querramos hacer alguna cosa, cada vez que tengamos un plan para trabajar, ya sea de trabajo o de diversión, que nosotros estemos totalmente con nuestra conciencia clara de si Dios no quiere que hagamos una u otra cosa, no va a suceder. Así nosotros hagamos un berrinche, así nosotros querramos pagar Señor, ya sea en anticipado o una promesa de pago, ¿verdad? ¿Cuántas veces ustedes y yo hemos llegado a decir, Señor, si tú me bendices con tal cosa, si tú me das tal cosa, te prometo, Señor, que voy a hacer esto o voy a hacer aquello? Yo les he compartido a ustedes. Tengo en mi corazón, no lo puedo quitar, en mi mente, tengo a las personas que se han acercado conmigo y me han dicho, quiero que ore por un negocio que tengo. Por supuesto, yo no voy a decir los nombres de las personas aquí. Si me están escuchando, no se preocupen, no voy a ponerlos en evidencia. Surgió como tal vez yo mismo he actuado delante del Señor con alguna petición en especial. Pero tengo 2 personas, ahorita en mi mente 2 personas. Fueron varias, algunas ya después que vino una, se me olvidó la anterior. Pero 2 personas que vinieron, ore por un negocio que tengo, que me va a salir. Por favor, ore por ese negocio, porque ahí me va a caer bendición. Yo voy a poder salir de deudas, voy a poder comprar aquí, pero mire, si me sale el negocio, yo voy a traer mis diezmos a usted. Yo se lo voy a dar a la iglesia para que ustedes hagan los proyectos que tienen pensado desarrollar. Y por supuesto, mi deber era decirle, claro, vamos a orar. Y con estas 2 personas, con todas las que han venido en esta misma forma, nos hemos puesto a orar ahí mismo, oramos juntos. Y luego sigo orando y les pregunto, ¿cuándo es la fecha? ¿Cuándo presentas tu negocio?
¿Cuándo es que se va a dar eso? Y cuando cuando me han dado la información, entonces yo el día anterior le digo, estoy orando, ahora mismo estoy orando. Y lo hacía de corazón, lo hacía con mucho gusto, el orar, porque para mí era muy importante que hermanos, hermanos en la fe tuvieran la libertad y la confianza de pedirme que yo orara por eso. Los negocios se dieron, no porque yo oré, se dieron por la voluntad de Dios. Dios así quiso que fuera. Ahora, hay una cuestión, las promesas al Señor, dice Eclesiastés, que cuando le hagamos una promesa al Señor, no nos tardemos en cumplirla. Y si no vamos a cumplirlo, mejor que no prometamos. Eh, Eso es muy importante que tenemos que tener muy claro. Así que de estas dos personas totalmente aisladas, separadas, una asistía a la congregación, la otra persona no asistía a la congregación, pero aún así había hecho esa promesa, ese pacto, no sé cómo llamarlo, de que si le salía el negocio, ambos tenían un negocio que le saliera, uno era de un terreno, que tenía que vender y si le salía el dinero, iba a haber bendición para la iglesia y para el ministerio. Bueno, les salieron, pero no cumplieron con su promesa. ¿Les voy a demandar yo por eso? Por supuesto que no, porque esa promesa no se la hicieron a un hombre, se la hicieron al Señor. O si se le hicieron al hombre, bueno, gracias a Dios, ahí quedó. Si no se le hicieron a Dios, no se comprometieron con su boca respecto a darle algo al Señor, qué bueno que lo hicieron de esa manera, porque entonces ahí pues no hay ninguna atadura. Pero cuando usted ora, usted y yo tenemos que orar de esta manera, Señor, que se haga tu voluntad. Asimismo enseñó Jesucristo a orar el Padre Nuestro. Algunos de nosotros lo sabemos de una manera y otros de otra. No importa, el concepto es el mismo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Hasta lo cantamos. No lo voy a cantar porque no me va a salir bien por la voz, pero cantamos eso. Y el Padre Nuestro, algunos de nosotros, así fue en mi caso, yo lo aprendí como una letanía. Había que recitarlo. En alguna oportunidad asistimos a una congregación, a una iglesia, donde yo comencé mis primeros, tuve mis primeras oportunidades de servicio al Señor. Y en la iglesia, como disciplina pastoral, el pastor se paraba y nos hacía recitar el Padre Nuestro justo antes de la prédica. O a veces lo hacía al final de la prédica, no importa, pero todos los domingos nosotros recitábamos. Y no se nos tenía que olvidar decirlo claramente: sea hecha tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. La voluntad de Dios. Usted y yo no queremos estar fuera de la voluntad de Dios. No lo queremos. Y cada uno de mis hermanos que pasaron por acá predicando y enseñando sobre esta perspectiva bíblica sobre la voluntad de Dios, les estuvo insistiendo y seguimos insistiendo que ninguno de nosotros queremos estar fuera de la voluntad de Dios. Si usted está en un trabajo que sabe en lo profundo de su corazón que ese no era el trabajo que Dios quería para usted, cada día que va al trabajo puede ser una pesadilla, una carga para usted, porque usted sabe que no debería de estar ahí. No era lo que Dios le estaba orientando a que usted aceptara. O algunos que dejaron ir una oportunidad y saben que esa era la oportunidad que Dios les había dado. Más aún, quiero hablar sobre todo a los jóvenes que están enamorando a alguna señorita o se están dejando enamorar por algún muchacho. No es creyente, no tiene a Cristo en su corazón, no es salvo, no es salva. Y están pensando, bueno, es en el camino. Él va a conocer por mi testimonio, él va a venir o ella va a venir.
tú debes de saber que yugo desigual, Dios no es su voluntad. Mi esposa les decía la semana pasada en su mensaje, algunos queremos hacer una inversión, queremos comprar algo y, y no tenemos el dinero para comprarlo y se los comparto porque estamos en esa misma circunstancia nosotros como esposos. Estamos con un proyecto de adquirir un bien para nosotros y nos hemos propuesto que hasta no tener el 100% del costo de este bien que nos hace falta, que queremos tenerlo, no lo hemos comprado hasta que tengamos los fondos suficientes. Y yo ya le puse al Señor, Señor, mira, va a ser de bendición para esta forma. Y también vamos a poder hacer esto otro. Y vamos a poder hacer esto otro. Eso, a veces yo mismo me siento como que yo le estoy torciendo la mano al Señor para que Él me conceda algo. Lo cierto es que ninguno de nosotros debiéramos de orar que las cosas sucedan, aunque no sea la voluntad de Dios. Tenemos que hacer que todo pase por ese filtro muy importante. Ahora, yo estoy muy claro, mis hermanos. Esta es la 9ª sesión de este tema de la voluntad del Señor, la voluntad de Dios. Y no pretendo que hayamos entendido el tema al 100% y que ya no tengamos nada más que decir. Se lo hemos dicho en las otras series, sobre la sabiduría, sobre el temor de Dios. En todos estos temas les hemos dicho, hermanos, no somos pretenciosos, no pensamos que con estas 8 semanas, 9 semanas, podemos decir ya. Sabemos, ya tenemos, somos expertos. Es una maestría la que hemos sacado después de estas 9 horas de estudio bíblico. No ese es el propósito. Pero eso sí, les hemos dejado el incentivo a ustedes a que tomen su Biblia y que resalten de ahí lo que Dios les está diciendo a cada uno para poder cumplir con la voluntad del Señor. Pero hoy yo quiero que veamos otros versículos acerca de unas consideraciones adicionales que nos van a inspirar a seguir la voluntad de Dios, que es el último tema de esta serie. Yo quiero que busque en su Biblia conmigo el versículo de Marcos capítulo 3, versículo 35. Marcos 3, 35. Yo voy a leerle la Nueva Traducción Viviente. Todo el que hace la voluntad de Dios es mi hermano y mi hermana y mi madre. En este capítulo 3 de Marcos, la manera en cómo él concluye, ahí está terminando el capítulo. Bueno, la culminación del capítulo fue ya una configuración posterior. No es que Cristo haya dicho, bueno, aquí terminamos este capítulo con lo que les voy a decir. Comienza con un tema específico. En la Reina Valera, en la Nueva Traducción Viviente, este bloque del versículo 31 al 35 lo colocan como la verdadera familia de Jesucristo. Y narra entonces que a Jesús lo están buscando su mamá y sus hermanos. Dicho sea de paso, en algunas corrientes religiosas no les gusta tomar en cuenta este versículo 31 o estos versículos del 31 al 35 porque está hablando de la humanidad de Jesucristo. La madre de Jesús, ¿quién era? María. Está hablando de su mamá terrenal. Por cierto, con esto corregimos, no es la madre de Dios, porque Dios es eterno, Dios no tuvo mamá. Jesús, hombre, él tuvo mamá, fue el instrumento que Dios utilizó por intermedio del Espíritu Santo para que María quedara embarazada. Entonces, ahí es como nosotros sacamos o de dónde entendemos sobre que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero María no es la madre de Dios, aunque Jesús es Dios. Pero Jesús, hombre,
tuvo una mamá terrenal y tuvo un papá terrenal que no tuvo nada que ver en la ecuación. Sencillamente él estaba desposado con María, eso significaba estaban comprometidos a casarse, a pronto hacer una ceremonia cuando resulta embarazada María, sin ninguna intervención humana. Fue la intervención del Espíritu Santo. En otras palabras, no hubo ningún acto sexual ahí. Ahora, María, después de que da a luz a Jesucristo, ella sí tomó a José como esposo. Las otras corrientes religiosas no les gusta hablar al respecto, pero aquí lo tenemos muy claro y tenemos esa inferencia de parte de las Escrituras. Jesús tuvo una madre. Esa mamá, que estaba antes comprometida a casarse, antes de quedar embarazada, finalmente tienen una vida marital con el marido con el que se había comprometido. José toma a María como esposa y tuvo hijos. Algunos de ellos los tenemos ahí nombrados en la Biblia y algunos de ellos incluso hasta tenemos un escrito en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿de qué estamos hablando entonces? De su familia terrenal. Pero Jesucristo utiliza esta incidencia de que la mamá y sus hermanos le andaban buscando. María tuvo hijos e hijas, y entonces de manera generalizada, como se usa comúnmente en el español, se dice que lo fueron a buscar. ¿Quiénes eran ellos? Su familia terrenal. Y entonces, pero había mucha gente ahí donde estaba Jesucristo hospedado, donde estaba enseñando. Había mucha gente. Y como lo haríamos nosotros también de manera muy común y natural, es que si andamos en un lugar donde hay mucha gente y sabemos de que de repente nos pueden ayudar la misma gente, ¿verdad? Hágame favor, háblele al de aquel que está allá. Háblele al que está, por favor. Solo dígale al de enfrente, que le diga al de enfrente, que le diga al de enfrente, que le diga al de enfrente, que yo quiero hablar con aquel peloncito que está allá. Mire, a él le quiero hablar. Bueno, eso fue lo que pasó ahí. Los que estaban sentados alrededor de Jesucristo, en esa multitud que había y que se habían pedido favores, háblenle a Jesús, hombre, que aquí estamos nosotros. Somos su mamá y sus hermanos que queremos hablar con él. Y el mensaje fue dado. El mensaje llegó hasta Jesucristo y entonces cuando Jesús recibe el mensaje es: tu mamá y tus hermanos están allá afuera y te llaman, necesitan hablarte. Y ahí viene y Jesús les hace una pregunta en el versículo 33. Les dice: ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Eso lo hemos dicho otras veces, lo vuelvo a decir hoy. Jesucristo no desaprovechó ni una sola oportunidad para dar una enseñanza de reino. ¿Se recuerda usted que hablamos acerca del mensaje del reino? En la serie de las bienaventuranzas hablábamos de que Mateo 5, 6, 7, esos tres capítulos, 5, 6 y 7, hablan del mensaje del reino. Marcos incluye acá esta oportunidad de Jesucristo de hablar un mensaje del reino. Y Jesús dice: mi mamá y mis hermanos. ¿Y ustedes saben quiénes son? Probablemente la multitud ahí, claro, los reconocemos. Y no has estado viviendo con nosotros. Sabemos quién es María, sabemos quién es José, sabemos quiénes son tus hermanos. En muchas ocasiones hablaron a Jesucristo: bueno, pero ¿y no es este el hijo del carpintero? La profesión de José era carpintero. Jesucristo, por lo tanto, aprendió la carpintería. Tal vez por eso me gusta a mí la carpintería. Y ahí era socialmente, ¿cómo era conocido? Era conocido por ser una familia común y corriente. Era del lugar. Tenían su profesión, sabían a qué se dedicaban. Muchas de estas familias, de estas casas, probablemente habían sido equipadas con los muebles por medio de José y Jesucristo.
Pero Jesús aprovecha la envergadura que se tiene ahí, la oportunidad, y dice, a ver, ¿y ustedes saben quiénes son mis hermanos y quién es mi mamá? Y entonces se les quedó viendo a todos, dice Marcos. Marcos estaba narrando tal y como le había sido narrado a él también, y señala a la gente que está a su alrededor. ¿Y quiénes eran ellos? Los discípulos, aquellos que habían llegado con mucho interés. No estamos hablando de solo los 12. Probablemente ahí estaban también los 70 o 72, como algunas versiones dice que fueron los que Dios envió, Jesucristo mandó de 2 en 2 a evangelizar, a predicar las buenas nuevas. Se recuerda, lo hemos enseñado. Tal vez ahí habían los 70, o tal vez estaban ahí los 120 que menciona Hechos. Ahora, no podemos decir un número específico de cuántos estaban ahí, porque el versículo 32 de Marcos 3 dice que era una multitud sentada alrededor de Jesús. Una multitud. Entonces probablemente haya sido más de 70, más de 120. Mucho más que ese número. Estaban ahí todos interesados en aprender más de Jesucristo. Y por eso Él aprovecha la oportunidad de que María y sus hermanos les estaban buscando, que le querían hablar y que les habían pasado ese mensaje. Necesitamos hablar con Jesús, hombre, yo soy su mamá. Sí, hombre, díganle, por favor, háganos la campaña. Díganle, queremos hablar. Ok, esa multitud hizo el favor. Probablemente nadie, cállense, hombre, el maestro está hablando. Es que es su mamá. Es su mamá, háblenle para que él sepa que aquí está su mamá y los hermanos. Había mucho respeto acerca de los padres, como debe de ser. Y entonces Jesús, después de eso, dice, les voy a decir quiénes son. ¿Quiénes son mis hermanos? Miren, estos, y los señala, estos son mi madre y mis hermanos. Ahora, vean, y aquí para los religiosos, este es un mensaje muy importante. Aquí también Jesús está aprovechando a decir, mira, si ustedes le quieren dar relevancia por quien yo soy, a la mujer que me dio a luz, ustedes están equivocados. No es esa la relevancia. Mi madre y mis hermanos son todos estos. ¿Y quiénes son todos estos? Bueno, los que hacen la voluntad de Dios. Es mi hermano y mi hermana y mi madre. Notemos, por favor, que Jesús no estaba haciendo uso acá de ningún mensaje despectivo en relación a María. Nosotros tampoco lo debemos de hacer. Pero tampoco debemos de hacer la veneración que se tiende a hacer en algunas religiones sobre el personaje de María. Hay calcomanías, hay dichos que hablan sobre que a Jesús por María. No existe en la Escritura esa expresión. Más bien dice que sin Jesucristo no podemos llegar al Padre. Nadie viene al Padre si no es por mí. Al Padre podemos llegar única y exclusivamente a Jesucristo. Y Jesucristo de una vez dejó por sentado que para llegar a Él no necesitaba ninguna otra persona, ni su madre ni sus hermanos para llegar a Él. Y que se identificaban como su familia real aquellos que estuvieran dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Los que hicieran la voluntad de Dios, usted y yo, estando dispuestos a hacer la voluntad de Dios, entonces nos podemos considerar la familia de Jesucristo. En otras circunstancias, Jesús llama a sus interlocutores, aquellos que le estaba enseñando a sus discípulos como siervos. Luego le dice, son mis amigos. Aquí habla acerca de su familia. ¿Y por qué ese tema familiar? Bueno, porque somos, o como diríamos, como uña y mugre. Yo tengo familia que no compartimos ni sangre ni apellido.
son mis hermanos. A uno de ellos le llamo mi hermano del alma y acabo de estar con él. Nos llevamos así como que fuéramos, bueno, mejor que hermanos. Así lo dice la Escritura. Hay amigos que son mejores que hermanos. Tengo el privilegio y tal vez la curiosidad o la tristeza de que me hablo más con mi hermano amigo que con mi propia familia, con mis propios hermanos de sangre y carne. Probablemente eso sea normal, eso sea natural, pero para que entendamos, digo esto para que entendamos muy bien cómo era el asunto de que Jesús estaba diciendo, miren, estos son mis hermanos y hermanas, los que hacen la voluntad de Dios. Mis hermanos, mi hermano, mi hermana y mi madre son los que hacen la voluntad de Dios. A través de este versículo 35 entendemos entonces que Jesucristo se estaba refiriendo porque estaban ahí presentes también mujeres que habían nacido de María y de José y que se llevaban como hermanos de Jesús. Entonces, madre terrenal, hermanos terrenales, pero él quería identificar específicamente quiénes eran verdaderamente su familia, la gente que estaba en su círculo de confianza, aquellos que se podían llevar con él, porque él había venido aquí a la tierra a cumplir su voluntad. En otras palabras, lo que estaba haciendo Jesucristo es que nos estaba colocando a todos. Ahora ya nos incluimos nosotros, los que ni siquiera estuvimos presentes en esa ocasión. A todos nosotros que estamos deseosos de hacer la voluntad de Dios, nos pone en un nivel, o como dirían los gringos, another level. Nos pone no a nivel terrenal, sino a un nivel celestial. Lo voy a decir de esta manera. Él había venido a la tierra a cumplir, en obediencia, a cumplir la voluntad del Padre. Y si nosotros estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios en nuestra vida, nos podemos considerar entonces sus hermanos, pues Él estaba haciendo en ese momento la voluntad de Dios. Ahora aquí viene el asunto. El Señor nos está mostrando su voluntad. Algunos de nosotros nos ha dado en anticipos, nos ha declarado su voluntad en anticipo, principios generales de su voluntad. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida y para la suya? Que usted haga discípulos. Que sea un discípulo y que haga discípulos. Lo está haciendo. Y aquí pues yo voy a aprovechar. Usted ya me conoce. Si en la iglesia este domingo hay una silla vacía, pudiera ser es la persona que el Señor le ha estado poniendo en su corazón, que usted lo tiene que pasar a traer, invitarlo y llevarlo a la iglesia. Porque la voluntad de Dios preescrita para nosotros. Y aquellos que queremos ser de la familia de Dios, de la familia de Jesucristo, tenemos entonces que cumplir esa voluntad de Dios. Ah, sí, pero que el Señor me muestre su voluntad en otras cosas. Y eso se lo dejo a los evangelizadores y a los evangelistas, a los pastores. Es que lo hagan ellos. Yo no puedo, yo no sé hacerlo. Bueno, entonces usted estaría dejando de cumplir la voluntad de Dios. Usted estaría dispuesto a cumplir la voluntad de Dios, por ejemplo, en los mandamientos. No matarás. Uy, sí, ¿cómo es que dicen allá? Ni quiera Dios. Sobre tomar la vida de alguien en nuestras manos. Ah, muy bien. ¿Y mentir? Ah, bueno, es que mire, a uno se le sale, hasta a usted se le han salido algunas mentiras. Sí, sí es cierto, no he cumplido la voluntad de Dios. ¿Robar? Ay, yo no he robado nada, seguro. Tal vez es tiempo lo que ha robado. Tal vez vio algo ahí que estaba mal parqueado. Y dijo, no es de nadie. Y si no es de nadie, alguien más lo va a agarrar, mejor lo agarro yo. Ay, qué difícil, ¿verdad? Queremos cumplir la voluntad de Dios. Le oramos al Señor, Señor, queremos hacer tu voluntad. Yo quiero hacer tu voluntad. Y si el Señor lo saca de su zona de confort
y le dice, anda a abrir una escuela bíblica para niños en una aldeíta. Yo te voy a mostrar a dónde. Abraham le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te voy a mostrar. No, primero mostrámela, Señor. Primero yo quiero saber. Abraham agarró camino, agarró sus cosas y empezó a caminar y se fue. ¿A dónde iba? Él solo estaba siguiendo la dirección del Señor. Qué difícil es cumplir así la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Dificilísimo. Entonces, pero él agarró sus cosas. Dirían en México, agarró sus petacas y empezó a caminar. Él no dijo, Señor, yo estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Cuando ya finalmente me muestres qué es lo que quieres que haga, entonces yo voy a agarrar camino, pero mientras tanto no. Entonces, cuando actuamos de esa manera, cuando estamos poniendo condiciones a hacer la voluntad de Dios, estamos en problemas, porque eso significa, está revelándose lo verdaderamente que hay en nuestro corazón. Estamos diciendo, sí, quiero hacer la voluntad de Dios, pero depende. De verdad. Si depende, entonces no estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Tenemos que ir en oración al Señor y decirle, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. No la sé hacer, no he cumplido. Yo le puedo expresar a usted algunas ocasiones, ya lo dije una vez. En una ocasión estaba yendo de viaje, iba en el avión, iba solo. Hoy tengo la bendición, la ventaja de que mi esposa me acompaña a todo el ministerio que estamos haciendo afuera de Guatemala. Pero en esa ocasión yo iba solo. Y yo sentí en mi corazón que la persona que iba a la par mía, yo le tenía que hablar del Señor. Es que no sé cómo empezar. Tal vez es solo mi pensamiento. Yo estoy pensando en esto y esa persona ni quiere hablar con nadie, tal vez. Es más, yo tampoco quiero hablar con nadie. No, de plano me equivoqué. De plano no fue Dios el que me estaba diciendo nada en mi corazón. Eran como 3, 4 horas de vuelo. Había suficiente tiempo para compartir, para testificar. No lo hice, hermanos. Me bajé del avión, seguí mi camino, la persona también, nunca más la volví a ver, digo yo, nunca nos hemos vuelto a encontrar en ningún punto. Pero yo me quedé, al punto de que todavía yo hoy se lo estoy diciendo a usted, me quedé con ese cargo de conciencia. Yo le debería de haber hablado, yo tenía esa sensación en mi corazón que yo le debería de haber hablado y no le hablé. Me he quedado con ¿cómo se podría llamar a eso? Esa sensación de que debía de estar haciendo algo y no lo hice. Como esa ocasión de haberle hablado a alguien, haber dicho que sí a una invitación para ir a predicar. Ahora tengo mis antenitas de vinil, diría el Chapulín Colorado, bien así, bien sintonizadas con el Señor. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Tengo muchos pensamientos que me detienen. No soy suficiente, no tengo el mayor conocimiento, no soy un teólogo, hay otros que lo pueden hacer mejor que yo. Todos esos pensamientos vienen al mismo tiempo cuando le estoy diciendo, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Yo te quiero servir, Señor, pero no sé cómo. Señor, es que no me dan oportunidad en la iglesia. ¿Cuántas cosas le ponemos como excusa al Señor para hacer su voluntad? Ser llamados sus hermanos del Señor de señores, del único y sabio Dios, del Rey de Reyes. Es un privilegio que bien puede entenderse cuando tenemos a una persona muy cercana que sin tener ninguna relación de consanguinidad, hay una unión especial. Hay una unión especial con nuestro Rey, con Jesucristo, a quien debemos de llamarle mi Señor, mi amo, mi dueño. Y Él me dice, pero si haces la voluntad de Dios, eres mi hermano. ¿Cómo hemos denigrado esa palabra, hermano? Diciéndosela a cualquiera. Échame la mano, hermano, por favor. Hermano, si ni lo conozco.
Como cuando también le decimos, es que un cristiano se atravesó ahí y lo atropellaron, un cristiano. ¿Y cómo sabía que era cristiano? Era seguidor de Cristo. No, si yo ni lo conocía. Entonces, ¿para qué le llama cristiano? No le tendríamos que llamar hermano o cristiano a nadie que aún todavía no haya rendido su vida a Jesucristo y que no quiera hacer la voluntad del Señor. Así que nosotros debemos de tener mucho cuidado cómo llamamos a la gente. De hecho, aún hasta dentro de la misma iglesia, que como solo está en la iglesia, ya pensamos que es hermano. Yo he estado con muchas personas así de que tienen esa tendencia de llamar hermano a cualquier persona sin asegurarse que verdaderamente sea su hermano. Jesucristo no le llama hermano y madre a cualquiera. A aquellos que hacen la voluntad de Dios, a ellos les llama hermanos. Entonces le pregunto, ¿y usted es hermano de Jesús? ¿Es hermana de Jesús? ¿Ya rindió su vida a Cristo? Gloria al Señor. Ya lleva la mitad del camino recorrido. La siguiente mitad, para que usted y yo nos llamemos hermanos del Maestro, es hacer su voluntad. Vaya conmigo ahora, por favor, a Hebreos 10:36. Aquí está hablando el escritor a los Hebreos, que yo pienso que es Pablo, y dice: perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Este es un versículo muy profundo, como toda la carta a los Hebreos lo es. Romanos y Hebreos en el Nuevo Testamento son cartas difíciles de estudiar. Yo las he estudiado un par de veces, solito yo, y he sido guiado por otros maestros a estudiar las cartas, Romanos y Hebreos, y me he atrevido a enseñarlas también en nuestro instituto bíblico. Cartas sumamente especiales, sumamente complejas. Entendamos lo que nos está diciendo Hebreos 10:36. Tiene una poderosa promesa, pero también tiene una poderosa demanda. La poderosa promesa, bueno, ahí la tenemos. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Entonces, es condicional. Entonces, ¿qué tiene que pasar para poder recibir todo lo que Él nos ha prometido? Y hoy no le voy a explicar qué es todo lo que Él nos ha prometido. Espero que a usted le llame la atención y diga, yo quiero seguir estudiando al respecto de qué es lo que Él ha prometido. Pero la poderosa demanda es que tenemos que perseverar con paciencia para seguir haciendo la voluntad de Dios. La poderosa demanda tiene dos brazos. Una es la paciencia misma. Tenemos que tener paciencia, perseverar con paciencia. ¿Cómo así perseverar con paciencia? Bueno, permanecer fieles en la familia de Dios. No podemos estar jugando a que hoy soy creyente y mañana no lo soy. No podemos estar siendo cristianos los domingos, pero todo entre semana no lo somos. No podemos ser hijos de Dios cuando estamos con otros hijos de Dios, pero cuando estamos con incrédulos, con impíos, con no creyentes, ahí no hay problema, nos mezclamos con ellos. Cuidado, porque tenemos que perseverar con paciencia. El otro brazo es el querer hacer la voluntad de Dios, la voluntad de hacer la voluntad de Dios. Perseverar con paciencia para seguir haciendo la voluntad de Dios. Ahora, vamos a ir desglosando un poquitito esto. Dice que cuando una persona, cuando nosotros oramos, cuando usted diga, Señor, es que necesito paciencia, tal vez tienen hijos un poco inquietos y ya están perdiendo la paciencia, ya le han tenido suficiente paciencia, pero están a punto de perderla totalmente y piden oración, Señor, dame paciencia. Bueno, ¿qué es lo que Dios manda cuando pedimos paciencia? Pues no es una dosis de paciencia. Está bien, hijo, espérate, ahí te voy a inyectar ahorita una dosis de paciencia y ya vas a poder seguir aguantando todo lo que ese mocoso te está haciendo.
¿Qué es lo que hace el Señor? Bueno, nos da circunstancias. La paciencia viene en forma de circunstancias en las que la paciencia va a ser desarrollada y entonces va a poder ser almacenada para una futura circunstancia y ocasión necesaria. Como creyentes nos enfrentamos a circunstancias especiales cuando se trata la voluntad de Dios. Por ser seres finitos, limitados en tiempo y espacio, limitados por capacidad intelectual, limitados por habilidades espirituales, es necesario perseverar con paciencia para poder hacer la voluntad del Señor. Cuando pedimos consejo a Dios de algo en particular y pensamos que su respuesta está tardando, o peor aún, que pareciera que Él no ha escuchado para nada lo que hemos estado pidiendo, o como que se estuviera haciendo el que no escucha. ¿Le ha pasado? A mí me ha pasado muchísimas veces. Le estoy pidiendo una respuesta que generalmente todas nuestras respuestas las queremos para ya. Señor, yo necesito una solución ya. Yo le voy a contar. Yo he estado en circunstancias en las que no sé qué hacer y necesito tomar una decisión de manera inmediata y le pido al Señor, ayúdame con esto. No sé qué hacer. ¿Me voy por A o me voy por B? Y luego el Señor me da la paz cuando selecciono B en vez de seleccionar A. O a veces, cuando selecciono B en vez de seleccionar A, me entra una inquietud tremenda y no estoy tranquilo hasta que digo, no, mejor voy con la A. Y la A me tranquiliza, la A me relaja y yo digo, la A va a ser. Y confío en el Señor que estoy siguiendo su voluntad con haber escogido la A. Le puede pasar, por ejemplo, cuando tiene un trabajo. Estuve acompañando a un hermano querido con un proceso laboral. Y en un momento él repartió sus hojas de vida en varias instituciones y en algún momento ninguna le respondía. Y estábamos orando que el Señor abriera la puerta para mi hermano. Y finalmente abrieron una puerta, pero al mismo tiempo se abrió otra puerta. Y uno dice, pero ¿por qué tienen que pasar así las cosas? ¿Por qué la puerta que Dios quiere no de una vez solo se abre esa solita? Una puerta nada más. ¿Para qué se tienen que estar abriendo más? Una, y esa yo ya voy a saber que esa es la voluntad de Dios. ¿Por qué pasa así? Déjenme decirle cómo lo entiendo yo. Pasa así porque el Señor quiere confirmar con usted que usted está de verdad dispuesto a hacer su voluntad. Entonces usted ora al Señor diciéndole, Señor, ¿la puerta A o la puerta B? ¿Cuál de esas, Señor? ¿Cuál voy a tomar? Y que el Señor nos ayude cuando Él nos esté hablando. Ojo, algunas ocasiones no entendemos cuando Dios nos está hablando porque no estamos acostumbrados a escuchar su voz. Señor, ¿será que es este muchacho? No va a la iglesia. Parece que toma. Señor, parece que, pero ahí en el camino, Señor, ¿será que es tu voluntad? Ya la pastora Norita dijo, no hombre, ¿para qué le estás preguntando a Dios? Ya eso ya te lo dijo, prescribió, ya no es su voluntad. Ah, pero si es cristiano, si va a la iglesia, si sirve al Señor, ¿cómo haces para saber si es la voluntad de Dios? Escúchale. Escucha a tu Dios, habla con Él todos los días, persevera con paciencia. Se necesita perseverar con paciencia en esa ocasión. Se necesita que estemos conectados con nuestro Dios permanentemente para identificar cuando Él está hablando. Pero si lo llamamos como cuando llamáramos al 911, es una emergencia. Entonces ahí sí, llamemos al Señor, vamos a llamarlo, a ver qué dice el Señor. Y algunas veces esa línea de 911 se cruzan cables, cruzan las líneas. Y otros son los que responden. Y creemos que el que nos respondió, como no sabemos identificar la voz de Dios, el que nos respondió nos está diciendo que hagamos. Y cuando el enemigo interfiere, mis hermanos, nos desvía de la voluntad de Dios. Así que
Tal vez pensamos que Dios está tardando con alguna respuesta. No es solo eso. Tiene que ver con que nosotros querramos o debamos perseverar con paciencia para seguir haciendo la voluntad de Dios. La gloria y la alabanza de Dios no puede ser menguada ni coartada. El propósito de cada uno de nosotros en la tierra es la alabanza y la gloria de nuestro Dios. En el camino que transitamos, mis hermanos, por esta vida terrenal, Él nos va concediendo, en tanto le damos gloria y honra, el cumplimiento de ciertas satisfacciones personales, adquirir bienes materiales, propiedades, títulos académicos, idiomas, y sentirnos exitosos en nuestras ocupaciones, en nuestras profesiones o en el trabajo. Esas son cosas del día a día, la satisfacción de ser útiles en la sociedad. Eso es parte de nuestra identificación como hijos de Dios. Pero nuestra existencia en la tierra se supedita a darle la gloria y el cumplimiento de la voluntad a Dios. Usted está en temas de estudiar alguna carrera. Pregúntele al Señor: Señor, con esta carrera yo voy a honrarte más. ¿Estaré cumpliendo tu voluntad si estudio esta carrera universitaria? ¿Es esto lo que tú me has llamado a hacer? Tome en cuenta, tome en consideración a Dios y haga aquello que Dios le está guiando a hacer. Ninguno de nosotros quiere estar fuera de su voluntad. Lo hemos dicho una y otra vez. Estar en un lugar, geográficamente hablando, en donde Él no nos ha llamado a estar, sería estar fuera de su voluntad. Se lo pongo de esta manera. En el 2013 recibimos el llamado de Dios para ir con toda mi familia a Honduras. Fue de Dios. Pasamos casi 10 años allá en Honduras y pasó muchas cosas, incluyendo aprendizaje, incluyendo el tener que alinearnos con el Señor. Nació la iglesia, tantas cosas que pasaron durante esos 10 años. Si no hubiera obedecido al llamado de Dios, no sé qué hubiera pasado. Luego, en el 2022, el Señor nos dijo que teníamos que movernos de regreso para Guatemala y continuar con aquello que Él nos había encomendado hacer. De no haber regresado a Guatemala, de habernos quedado en Honduras, no tendríamos al pastor Moisés y a la pastora Alejandra haciéndose cargo junto con los pastores Ronald y Keila, junto con los pastores Armando y Tania, allá en nuestra sede en Tegucigalpa. Y tampoco tal vez Dios lo hubiera hecho de otra manera. Tal vez nosotros no hubiéramos sido utilizados por el Señor para lo que pasó. Pero me temo de que si no hubiéramos obedecido, tampoco estaríamos viendo al pastor Ian y a la pastora Sarita en Fort Walton Beach con la congregación que se formó allá. Eso es lo que pasó al haber obedecido al Señor. También le puedo contar de cosas en las que no obedecí y que pagué una factura muy cara. Pero no queremos estar ni geográficamente ni espiritualmente en lugares en donde Dios no nos ha dicho que nosotros estemos. Por eso es que si no estamos haciendo la voluntad de Dios, no estamos dándole la gloria a Dios. Si usted y yo no cumplimos con la voluntad de Dios en lo más mínimo, como el ir y predicar, como el aceptar o rechazar una propuesta laboral, tiene que ver con darle la gloria a Dios. Si hacemos lo contrario a lo que Dios nos está mandando a hacer, entonces estamos robándole su gloria. Por eso nuestro verso lema: que ponga en nosotros el deseo de hacer su voluntad en todo y de obedecer. Debemos ponernos a prueba todos los días de cuánto va en aumento el deseo de hacer su voluntad. Repítase todos los días que Él ponga en mí el deseo de hacer su voluntad en todo. En todo. Hasta la hora en que se levanta, usted tiene que preguntar al Señor: Señor, ¿es tu voluntad que yo me quede acostado hasta las 11 de la mañana? ¿O es tu voluntad, Señor, que yo me levante muy de madrugada para hablar contigo y estudiar tu palabra?
Es tu voluntad que yo mire una serie de televisión en vez de estar viendo perspectiva bíblica. Es tu voluntad, Señor, de que yo no le preste tanta atención a los desafíos. Hágale esas preguntas al Señor y asegúrese de estarle llevando la gloria a Dios con sus decisiones. Decisiones efímeras en circunstancias cruciales. Todo de nuestra vida debe de reflejar el deseo de hacer la voluntad de Dios. Que Dios ponga en nosotros el deseo de hacer su voluntad en todo. No en unas cosas, en todo. Y de obedecerle. Que el Señor nos ayude. La próxima semana vamos a comenzar una nueva serie que espero que usted esté conectado para poder estudiarla junto con nosotros y que no se despegue de estas transmisiones de Perspectiva Bíblica miércoles a miércoles a las 7 de la noche, hora de Centroamérica, para seguir estudiando la palabra del Señor. Le bendigo en el nombre de Jesús. Si estas perspectivas bíblicas que estamos compartiendo con usted les es de bendición, escríbanos. Escríbanos, será para nosotros una bendición saber que usted está avanzando en su fe acerca de estas enseñanzas. Un abrazo, que tenga buena noche y que Dios les bendiga.